Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Epístola del apóstol a los Corintios, la primera epístola, capítulo 1, versículo 17. Dice aquí la palabra del Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Dice 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ¿qué cosa? Locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muy bien. Nosotros hemos escuchado muchos mensajes acerca de este pasaje. Es un pasaje favorito, muy citado. Aquí el apóstol Pablo dice que Cristo no lo mandó a él, específicamente a él, a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Había un problema, había un conflicto, y Pablo quería ser muy claro, poner una línea divisoria entre lo que son las palabras de humana sabiduría y lo que es la cruz de Cristo, lo que es el bendito evangelio de Jesucristo. Aquí dice que cuando yo mezclo el evangelio de Jesucristo con la filosofía humana, la razón, lo intelectual, los dogmas, como Pablo dice en otro lugar, la filosofía hueca, vana. Yo hago vana la cruz de Cristo. Quizás se le hemos pasado por encima esto, pero aquí dice mucho. Cada vez que nosotros mezclamos la vida del Espíritu, la vida de Dios, con lo nuestro, lo humano, llámese como se llame, en ese tiempo se caracterizaba quizás por el énfasis que había en esos días en la humana sabiduría por la filosofía. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Pero claro, la sabiduría de este siglo, la sabiduría del intelecto, la sabiduría humana, a la adquisición de conocimientos basados en las facultades del hombre, su mente, su razón, etcétera. El evangelio viene de Dios, el evangelio de Dios. Pablo habla del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, que ahora es mi evangelio. Porque lo recibí por la gracia de la revelación de Dios. El evangelio vino del cielo, como Cristo vino del cielo. Fue predicado a los hombres y vino por revelación.
No se puede jamás entender el Evangelio a través del intelecto, de ninguna manera. Tiene que ser por revelación. Y hay quienes defienden, pero no solamente es distinguir y separar, es el daño que se le hace a la fe cuando se le mezcla con la sabiduría humana. Se hace inoperante, inefectiva. No funciona, incapacita. Y posiblemente eso explica muchas cosas en la historia del cristianismo. Y posiblemente esto parece irrelevante, pero tiene una trascendencia enorme, algo que ojalá que el Espíritu traiga revelación a nosotros hoy y nos aplique la palabra para que entendamos el daño que nos hacemos a nosotros mismos, el daño que le hacemos a nuestra fe. ¿Por qué a veces juzgamos a Dios, juzgamos la fe? Quizás con la boca no lo decimos porque tememos que blasfemamos, pero por dentro sospechamos que esto no funciona. No nos atrevemos quizás por el temor que tenemos a Dios, pero por dentro me dicen esto, yo hago esto, no funciona. Y viene entonces el desánimo, la frustración. A veces decimos, bueno, pero si Dios habla tanto ahí, su palabra es verdad en la vida del Espíritu, ¿por qué yo hago esto y esto y esto y esto y no ha funcionado eso en mi vida? Analiza bien. Cuidado a ver si hay una mezcla entre tu naturaleza, lo tuyo y la fe. Porque la fe mezclada no funciona. Cristo funciona solo con Cristo. Cristo mezclado no funciona. Dice Pablo en Romanos 9 que los judíos que andaban en pos de la justicia no le encontraron. Pablo habla a los Gálatas y les dice, Cristo no les aprovechó. ¿Saben ustedes por qué Cristo no aprovechó a los Gálatas? Porque hicieron una mezcla. Dijeron, la salvación es por fe, sí, por fe. Pero también tenemos que obrar. También es por nuestras obras. Entonces había dos mensajes. Por la fe y por las obras. Eso es una mezcla. ¿Cuántos saben que Dios aborrece las mezclas? Dios inclusive le dijo a Israel, cuidado que no pongan a arar un burro con un buey. Prohibió el combinar la tela, que si es seda con lana. Dios tiene problemas con las mezclas. Así es la fe. No es para mezclarla con lo nuestro. Dios tiene problema con eso. A los Gálatas Cristo no les aprovechó porque mezclaron la fe con las obras. La Biblia enseña que la salvación es, dígalo conmigo, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, sin las obras del hombre. Romanos capítulo 3 lo dice como te lo estoy diciendo. Las obras tienen otra función, no salvarte. Es el resultado de tu salvación. Es el fruto de que fuiste salvado. Pero no es el medio para que tú seas salvo. La salvación es un regalo solo por fe, solo por gracia, solo por sangre, solo por Cristo. Sin nada del hombre. Así lo enseña Pablo muy enfáticamente. Así lo determinó Dios en el nuevo pacto. Es bueno saber cuando pasamos de una dispensación a la otra. Es bueno saber cuando es solo Dios y solo Dios. Es bueno saberlo. Cuando Cristo se hizo hombre y se unió con la naturaleza humana, no tomó el pecado. No mezcló. Tomó la naturaleza, se hizo hombre, pero no tomó
lo caído del hombre. Dios tiene problemas con mezclar. Y aquí me dice a mí, que cuando yo mezclo, como dice Pablo, voy a leer como lo dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra vana ahí es vacía, algo vacío, sin resultado, ausencia de cualidad, sin objetivo, sin efecto, algo irrelevante. Significa esa palabra en griego. ¿Cuándo? Cuando mezclamos. Pero a mí me ministró mucho algo. Mucho. Y ahí posiblemente está para mí la gran enseñanza de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Es que ese mismo verbo que se usa ahí, ese verbo, hacer vano, en el griego, porque en castellano aparecen dos palabras, hacer vano, pero en griego es una sola palabra, que se traduce en castellano, hacer vano. Es el verbo kenos. Y es la misma palabra, el mismo verbo, que se usa en Filipenses capítulo 2, cuando dice que Cristo se despojó. Vamos allá. Ponle algo a tu Biblia ahí. 2.5, Filipenses 2.5, en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aquí dice, sino que se despojó, significa se vació. La traducción literal es se vació, hubo un vaciamiento de Jesús. No se hizo vano. La misma palabra ya se hizo vano, pero él no se hizo vano. Aunque se humilló, se hizo nada, dice en algunas traducciones, se anonadó, se hizo nada. No se despojó de su naturaleza, siguió siendo Dios, pero se despojó de su gloria cuando se hizo hombre. Ahora, yo quiero que ustedes comparen, porque este verbo quizás se usa como 4 veces, el verbo estoy hablando, porque la palabra está también, palabras derivadas, algo vano, la palabra vanidad, pero este verbo así, 4 veces creo que aparece. Nada más. Y aquí están las 2 ocasiones. Y yo digo, Dios, que aquí hay algo, aquí hay una enseñanza. Jesús se vació. Él era Dios. Él estaba por allá arriba. Él era Dios. Cuando decidió salvarte en el plan de Dios, en el plan de salvación, Él se olvidó de lo que Él era. Él se despojó. Él se vació para poder participar con nosotros de carne y sangre, para poder ser un fiel pontífice, para poder ser un mediador para nosotros, para poder cumplir toda justicia y salvarnos, para poder venir a revelarnos al Padre, para poder llevarnos a Dios,
para poder reconciliarnos con Dios. Él descendió. Eso es lo que siempre nos ha asombrado del Evangelio, que Dios se haya hecho hombre. Eso es lo que Pablo quiere decir, que es locura para los judíos. Locura. Lo he dicho muchas veces, locura porque los judíos jamás le cabía en la mente. Era inconcebible para un judío que el Mesías se pudiera hacer maldición. Porque dice la Biblia, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pero también es una locura para los judíos que Dios hiciera hombre. De hecho, los judíos interpretan que Dios habló a través de mediadores. Por ejemplo, ellos, y así lo dice Esteban en Hechos capítulo 7, que cuando Dios habló a Moisés en la zarza, no era Dios directamente, sino un ángel. Inclusive es la ley que fue dada por mediación de ángeles. Porque para un judío, Dios manda ángeles. Claro, es el mismo Dios hablando, pero es a través de ángeles. Porque Dios es tan santo, tan grande, tan poderoso, que eso de descender y meterte en una zarza, nos mandó un ángel. Porque el concepto de Dios es muy elevado y eso es bueno. Ahora viene un hombre diciendo que Él es Dios. Y que que ahora Dios descendió y se hace hombre. Y hay un vaciamiento en Dios. Y Dios nace como un hombre, crece como un hombre. Imagínense qué locura para el judío. Y para los griegos igual. Para los judíos era un tropezadero, para los griegos una locura. Los griegos creían que los dioses podían adoptar a personas, a Hércules, a fulano, los hijos de los dioses. Pero ese concepto que Dios hace un hombre, anda por ahí caminando y no cabe. Ahora yo quiero que tú veas algo. Y yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude a transmitir esto. Porque aunque es sencillo, no es sencillo, no es fácil. Yo quiero que tú veas algo aquí. Quizás si tú lo ves como Dios me lo reveló, tú vas a ser sacudido y vas a tener el argumento más poderoso para la práctica de tu fe, para tu enseñanza de que el mensaje de la cruz o del evangelio, de la redención en Cristo Jesús, no se puede mezclar con sabiduría de los hombres. Jesús hace un vaciamiento, renuncia, se despoja, se hace nada, no vano, aunque es la misma palabra, pero es nada, se anonadó para salvarnos, y ese es el mensaje de la cruz, que Dios se hizo hombre, se anonadó, y el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, el autor de la vida muriendo, el autor de la justicia considerado como pecado, aquel a quien el Padre le encargó el juicio, ahora es juzgado y condenado, el Mesías que vino a traer bendición, ahora es una maldición, colgado en un madero. Siendo Dios, se hizo hombre, se vació hasta hacerse hombre, y no se conformó con ser hombre, sino que aún descendió más, y se hizo siervo, y aún todavía no consideró suficiente vaciamiento, y decidió morir, siendo el autor de la vida, y cuando fue a seleccionar una muerte, tomó la más ignominiosa y vergonzosa, la muerte más humillante, la de la cruz, y todavía de la cruz bajó más allá al Seol, siendo el autor de la vida. Entonces mira, eso es un proceso de vaciamiento. De Dios hombre ya es suficiente. De hombre, si hubiera sido un hombre rey, pero de hombre siervo.
Un esclavo es la palabra, dulos usa la palabra en griego, un esclavo. Y de esclavo a morir como un delincuente. Y luego una muerte, la más vergonzosa de todas, la de la cruz, la que para los judíos era maldición. Ahora, ese bendito evangelio tan elevado, porque Dios entonces cuando resucita al Hijo le dice, por cuanto te vaciaste te voy a llenar y te voy a poner a la derecha mía, para que cuando se pronuncie tu nombre todo el mundo se tire de rodillas y diga, tú eres el Señor. Ahora, cuando tú combinas el mensaje de la cruz con palabras humanas, tú estás vaciando el mensaje de la cruz. Esa grandeza de Dios, al vaciarse, que es lo que nos impresiona. Lo que algunos, a los griegos, es una locura. A los judíos le hizo tropezar. A nosotros nos dio la bendita gracia, que no éramos pueblo y ahora estamos salvados. Y sin buscar justicia ni entenderla, por la fe y la gracia lo hemos alcanzado. Y eso que nos tiene lleno de estupor y nos tiene así. Ahora viene alguien a decir que eso es humano, que eso se explica con palabras, que eso es una filosofía hueca. Eso es vaciar el vaciamiento. ¿Creen ustedes que ese vaciamiento, que fue la forma que Dios eligió para mostrar el amor, de tal manera amó Dios al mundo que vació al Hijo? Tan sorprendente, glorioso es el bendito evangelio, que Dios nació de una mujer, se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El bendito evangelio, que cuando lo entendemos por la fe, caemos a los pies de Dios, nos sentimos deudores y quisiéramos vivir para siempre para Él. Por eso los ministros sin visión son como Elí. Cuando un ministro está ciego y gordo como Elí y ha perdido la visión del ministerio, cuando ve a una mujer llorando como Ana, interpreta su ruego como que está ebria, como a la multitud el día de Pentecostés, que no interpretó lo que era Espíritu Santo. Y hoy tampoco se interpreta lo que es Espíritu Santo. Se le considera fanatismo, emoción, subjetivismo, de todo, porque están ciegos y vacían. Hacen inefectivo el bendito evangelio. Lo comparan con lo común cuando es santo. Tenemos 20 siglos. 20 siglos. Con ese sacrilegio. Es un sacrilegio. De allá arriba descendió Él y se vació, para que ese vaciamiento nos llenara a todos nosotros de la vida de Dios. Es algo, es una ofensa a Dios, una blasfemia a Dios, un rechazo a Dios. Es como tener por inmunda la sangre del pacto. Venir con huecas, palabras vanas, de vana sabiduría. La cruz no son dos palos cruzados, ni un crucifijo. La cruz fue la forma de Dios vaciarse para llenarte a ti de honra y de gloria. Y todo eso se pierde cuando tú consideras como palabras de humana sabiduría algo tan sublime que tanto le costó a Dios. Comencemos con nosotros
Hacer vana la cruz de Cristo es hacerla irrelevante, es hacerla inefectiva, es hacerla sin resultado, sin objetivo. Es neutralizar lo que es la potencia de Dios para salvación. Tengamos cuidado con vaciar el contenido de la cruz, anular lo que es efectivo. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Pablo usa una palabra griega varias veces, o muchas veces diríamos, en sus epístolas, y esa es la palabra energía. Habla de la operación. Cuando ustedes escuchen en las epístolas de Pablo, la palabra operación es la palabra castellana, energía. Cuando escuchen la palabra eficaz, la palabra de Dios es viva y eficaz, es energía. La palabra también se traduce poder. El evangelio es poder de Dios para salvación. Claro, ahí usa otra palabra. Dinamita ahí. Dunamai el verbo. Dunamis. Pero cuando habla de la resurrección, dice que la operación que levantó a Cristo entre los muertos es la energía. Lo tomó de la parte más baja de la tierra y lo llevó a la parte más alta del cielo. ¿Qué energía tenía? Pero no solamente la energía en cuanto a la potencia, sino en cuanto a la eficacia. Tomó a los pecadores condenados a muerte con una ley que nadie ha podido anular ni contrarrestar desde Adán, porque a la muerte nadie se le ha escapado. Nadie se le escapó a la muerte. Pero hay uno que no solamente se le escapó, sino que bajó allá y la ató para siempre. Y salió inmortal para hacernos inmortales con él. Amén, 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 amén. Ese es el resultado del vaciamiento. Ese es el resultado del vaciamiento. Amén. ¿Cuánto logró ese vaciamiento? ¿Cuánta eficacia? ¿Cuánta potencia? ¿Cuánto logró? Destruyó las leyes más difíciles. La ley del pecado, que desde Adán nadie pudo romperla. Él la rompió en la cruz. Él anuló. Romanos 6:6. Él neutralizó. Él legalmente, él abolió el poder del pecado. Y también intrínsecamente el poder mismo interno que tenía el pecado en sí lo destruyó también. Lo logró por el vaciamiento. Comencemos a decir todo lo que Dios logró con el vaciamiento. Perdón, aceptación, venció la ley del pecado, la ley de la muerte, trajo la inmortalidad, trajo el Espíritu Santo, trajo la naturaleza divina para ti, trajo esperanza, trajo reconciliación, te trasladó al reino del amado Hijo, te libró de las potestades de las tinieblas. ¿Qué no venció eso? Ese es el logro del vaciamiento. Ahora, cuando usted mezcla, cuando usted considera el evangelio como palabras, como una enseñanza filosófica cualquiera, y se pone a razonar la doctrina, como hemos hecho hoy, que le hemos quitado el espíritu a la palabra, la hemos puesto como una fórmula matemáticas, se hace irrelevante, ineficaz. Es por eso que la predicación en los siglos de la iglesia, y hoy vemos eso. Las iglesias que antes estaban llenas, que eran los avivamientos, y lo digo con tristeza, no lo digo con crítica, porque ha pasado por 20 siglos y si Dios no nos libra, nos puede pasar a nosotros también. ¿Qué pasó con la primera iglesia? Le podemos echar la culpa a Roma, a Constantino, pero no fue Constantino hizo sus trampas y todo lo que hizo. Y Roma hizo lo suyo. Pero el cristianismo no se dañó por nadie. El cristianismo se dañó porque los cristianos lo dañaron.
porque lo mezclaron, porque lo consideraron algo cualquiera, cualquier cosa, algo más, una filosofía más. Tenemos la griega y tenemos la nuestra. Tenemos a Buda, tenemos a Mahoma y tenemos a Cristo. Algo igual, es igual que todo. Un maestro religioso que se levantó ahí entre los judíos y está diciendo eso. Eso fue lo que apagó el primer fuego. El segundo fuego de la reforma, igual, la reforma comenzó poderosa y ahora esos templos de los reformadores están siendo vendidos, lo tienen como museos ahora, rentando todas las iglesias que están avivadas, con 2 o 3 viejitos. Se sostienen porque los viejitos cuando se mueren dejan la herencia a la iglesia y por eso hay dinero. Quedan los edificios, pero no queda más nada. Da pena. Y los movimientos, y el movimiento de Wesley, que se hizo lo mismo. Dogmas, todo igual. Y yo no lo estoy diciendo esto con crítica, líbreme Jehová de criticar a la iglesia. Yo estoy diciendo para que aprendamos. ¿Qué fue el pecado? Mezclar, considerar esto como cualquier cosa. Eso es un proceso. Yo no estoy hablando simplemente aquí, no te limites tú a filosofía griega. No. Yo comencé por ahí, pero esto va más allá. Esto el diablo ya lo ha complicado más, lo ha diversificado más. Cuando tú metes programas en la obra de Dios, eso es lo mismo. Cuando tú programas aún tu adoración personal, a un horario, a una forma. Cuando tú vienes también aquí a adorar, ya sea aquí o sea acá, en los 2 lugares que dije, y tú vienes con tu humanidad, y es lo mismo, destruyendo, haciendo daño, mezclando lo tuyo, el fuego extraño en el altar, el rejuego, la forma, tu habilidad para cantar o para hacer o para, qué sé yo, cualquier cosa. Todo lo que sea programado, humano, que entre, que no sea del espíritu, ya. Es lo mismo, está mezclando, está vaciando, está neutralizando, está desactivando lo que es poderoso. Amén. Pero acuérdate una cosa, tú lo estás desactivando en ti, pero no en mí ni en Dios. Amén. En ti tú lo haces ineficaz, pero no en Dios. El evangelio sigue siendo poder de Dios, aunque no lo sea en ti. Y si no lo es en ti, es porque tú has hecho esto, lo has hecho inútil, irrelevante, inefectivo y sin propósito. Amén. Lo ha mezclado con lo humano, actitudes humanas, palabras humanas, ideas humanas, planes humanos, programas humanos, todo lo que es humano daña, vacía el vaciamiento. Inutiliza, desactiva, neutraliza. Pero Pablo dice algo más. Sigan leyendo conmigo. Entonces habla de Timoteo. Pone el ejemplo ahora de Timoteo. Acuérdense que de dónde salió Pablo el pensamiento, para que puedan entender. Espero que en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Atención aquí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Está diciendo que hay muchos en la iglesia. Él dice que él se derrama en libación como en el sacrificio con el espíritu de la cruz, el espíritu del vaciamiento. De hecho, libación significa vaciar un líquido sobre la ofrenda, ya sea vino o sea aceite. Y Pablo dice, como Cristo se vació, yo como libación me voy a vaciar para entregarme totalmente a Dios para el servicio. Timoteo también no ha hecho vana la cruz de Cristo, porque también como hijo a padre ha servido en el evangelio con el mismo espíritu y se ha vaciado como Jesús. Pero hay muchos, porque todos, yo pensaba que eran muchos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo.
y habla de Epafrodito y del espíritu que había en Epafrodito y cómo suplió las necesidades de Pablo y cómo se entregó en el ministerio, en la milicia. En el versículo 25 dice el 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cuál fue el testimonio de Epafrodito también? El mismo espíritu del vaciamiento, el mismo espíritu de entrega. Pero todos, dice Pablo, buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Acuérdense que al capítulo 3 le sigue al 2, es lo mismo. Pero para no leerlo todo, leamos el 15, 3:15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Acuérdense que digo, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que es el sentir del vaciamiento, seguir el espíritu de la cruz. Así que todos, 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El sentir de Cristo, la misma regla, el mismo patrón, la misma regla. El 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, ahora son muchos, gracias a Dios que bajó el número, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Aquí vuelve la palabra cruz otra vez y por eso llegamos aquí. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son enemigos de la cruz de Cristo? El versículo 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Párate aquí un segundito. Según hemos estudiado, hay dos maneras de ser enemigos de la cruz de Cristo. Y ya ustedes saben lo que significa la cruz, no hay que comenzar a decirlo. Es el vaciamiento de Jesús. Los primeros enemigos de la cruz de Cristo son aquellos que hacen vana la cruz de Cristo. ¿De qué manera? Combinándola con la sabiduría humana, con todo lo que es del hombre. Y la segunda manera es viviendo para el vientre. Y si usted es un glotón, no esté pensando que yo estoy pensando en la comida ahora. Aquí dice más que ser un comelón. Vivir para el vientre es vivir para mí. Es igual que lo que él dijo, porque todos buscan lo suyo propio. Todo es para llenar el vientre. Para llenar el vientre. O sea, para ellos, vivir para ellos. El mensaje de la cruz, el espíritu de la cruz de Jesús es vaciamiento, es despojarse, es entregarse. Es como Pablo derramarse como libación. Es como Epafrodito de la misma manera. Vivió para la obra de Dios, para las necesidades del ministerio. Entrega total. Ese es el mensaje de la cruz. ¿Cuál es el sentir de Cristo Jesús? ¿Qué usted ve en Jesús? Que siendo Dios se hace hombre, que siendo hombre se hace esclavo, que siendo esclavo va a la muerte y que a la muerte elige la cruz y después al sepulcro. Que se despoja, que siendo rico se hace pobre para que por su pobreza seamos enriquecidos. Mis hermanos, cuando vivimos para nosotros y no para Dios y su causa,
Somos enemigos de la cruz de Cristo y tenemos otro sentir que no es el de Cristo Jesús. Que Dios nos libre de los dos pecados contra la cruz. El primero, tenerla como vana, como nada, mezclándolo con lo común, con lo cualquiera. Y segundo, viviendo para nosotros. Porque dice Pablo, diga conmigo, uno murió, luego todos murieron. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dale un aplauso al Señor. Yo ruego al Espíritu Santo de Dios que Él siembre en ti estas dos verdades hoy, aquí, ahora, y que permanezca para siempre. Porque Dios no te llamó a ti a ser inútil, Dios no te llamó a ti a ser ineficaz, Dios te llamó a ti con un propósito. La cruz tiene un objetivo, llevar muchos hijos a la gloria. La cruz tiene un objetivo, reconciliar los hombres con Dios. La cruz tiene un objetivo, que venga el reino de Dios entre los hombres. La cruz tiene un objetivo, buscar y salvar lo que se había perdido. La cruz tiene un objetivo, la gloria de Dios. La cruz tiene un objetivo, tomar a los que estaban lejos y ahora ponerlos cerca. La cruz tiene un objetivo, que los pobres lleguen a ser ricos en Dios. La cruz tiene un objetivo, que los que estaban en tinieblas ahora estén en luz. La luz, oh sí. Y logre ese objetivo. El evangelio es poder de Dios para salvación. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si no funciona, no ha funcionado en ti, en mí, en los cristianos de la historia o los contemporáneos, no es porque no tiene eficacia, es porque la hemos hecho vana. Hay personas que dicen, yo duré 10 años en la iglesia. No es verdad lo que dicen esos evangélicos, que se pasan saltando, brincando. Yo pasé 10 años, yo no vi ninguna diferencia. Pues claro, ninguna. Si hiciste vana la cruz de Cristo. Sí. Si usted no se entrega, usted no va a experimentar lo que experimentó Jesús. Jesús llegó a la diestra del Padre porque vivió como el Padre. Vivió para los demás, vivió con altruismo, vivió con el espíritu del amor, que no busca lo suyo. ¿Entendemos o no entendemos? Amén. Yo quisiera hablarte en otro idioma. Tú invertiste aquí unas cuantas horas hoy y vas a invertir el martes y el jueves y tienes años invirtiendo horas con el Señor y tu tiempo, tu vida, se la diste al Señor. ¿Cuántos quieren que su vida funcione en Dios? Amén. Entonces toma este mensaje e inviértelo. Ya no hagas más vana la cruz de Cristo. No la mezcle con nada. La vida del Espíritu es del Espíritu. Los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, ni tampoco pueden. Pero los que siembran en el Espíritu cosechan vida eterna. Solamente viviendo en el Espíritu se vive la vida de Dios. Y yo le ruego a Dios, y ruego por ti, ruego por mí, porque todos los días, es raro el día que yo no le ore a Dios, Señor, yo quiero vivir la vida en el Espíritu. Yo no quiero avergonzar tu nombre, yo no quiero mostrarle a un mundo incrédulo. En este tiempo que se niega a Dios, se blasfema el nombre de Dios, en el tiempo de la tecnología, en el tiempo donde la fe ha sido rechazada como alternativa y que no la ven como nada, en este tiempo donde el diablo está levantando espíritus de demonios y las religiones orientales se están predicando en Occidente y están ganando adeptos en todos los lugares, y el cristianismo ha pasado a ser una religión más de las tantas universales que hay en el mundo.
mundo. Este es en este tiempo que Dios quiere levantar testigos para decir, como dijo en el libro de Isaías, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi pueblo que yo elegí. Antes de mí no fue creado Dios, ni será después de mí. Nosotros somos los testigos de Dios. Dios dice que en Isaías que va a llamar a los brujos, a los hechiceros, a los idólatras, a los que sirven a los demonios, y los va a poner ahí y le va a decir, no soy yo el Dios que anuncio las cosas que vienen, no soy yo el Dios que anuncio las cosas nuevas. Defiéndanse, justifiquen ustedes que ustedes son lo que son, vengan con sus argumentos, muestren lo que quieran ahí, y después que ellos muestren su brujería, su hechicería, sus idolatría, todas esas falsas señales, dice Dios, ahora vean mis testigos, estos me creen, estos me oyen, estos me entienden, estos caminan conmigo, estos tienen mi poder. Amén, 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 amén. Dios quiere que el poder del evangelio se vea en ti, que la eficacia de la resurrección se vea en ti y en mí. Amén, amén. Representamos a Dios. Representamos a Dios. El que ama a Dios, el que cele a Dios, el que crea que Dios le salvó, diga, yo voy a vivir para eso. Yo voy a ver, los hombres van a ver en mí que la cruz de Cristo es eficaz, que el mensaje del evangelio es efectivo, que tiene propósito, la gente lo vea en mí. Que no vea una persona que va simplemente a la iglesia el domingo con una Biblia debajo del brazo. Un religioso más, como un musulmán o un budista, que medita, no, que hace yoga, no, no, como vivieron los santos de Dios. La gente lo tiene que ver. Tiene que verlo, la gente quiere verlo, Dios quiere verlo. Dios no te llamó a ti para que tú seas un religioso, para que ocupes un asiento, una silla, para que tu nombre esté en el libro de una iglesia. No, tu nombre está escrito en el libro del cielo. Amén. Y Dios te salvó para la alabanza de su gloria. Él quiere mostrar a Cristo en ti. Pablo decía, yo era un blasfemo, yo era un perseguidor de la iglesia. Y ahora la gente glorifica a Dios en mí. La gente glorifica a Dios en mí. Que la gente diga, yo le doy gracias a Dios por ese vecino. Ese vecino tiene la gloria de Dios. Desde que se mudó ahí, mi vida ha sido bendecida. Se ve resplandeciente, se ve hermoso. Es poderoso en palabras y en hechos. Vive el amor de Jesucristo. Vive en abnegación, vive entrega. Vive sembrando amores, con la vista siempre en las alturas. Vive como el polen que se lo lleva el viento y siembra aquí, siembra allá y siembra acá y siembra donde quiera. Deja olor de vida por donde pasa. Es poder de Dios, es eficacia de Dios. Amén, amén, amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano, contigo y conmigo. Yo no vine aquí a defenderte un dogma para disparar contra la razón. No, 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 no. Ese no es el problema de hoy, ni ha sido el problema de la historia, no. Va mucho más allá. Que Dios nos haga meditar en este día y el Espíritu Santo penetre a ver en qué estamos haciendo vana la cruz de Cristo. ¿De qué manera no está funcionando la fe en nosotros? El Espíritu Santo me trae la ilustración. Hace poco la NASA fracasó. Porque esa nave, al entrar en la atmósfera, estalló. No se atreven a mandar otro, porque algo no funcionó. Yo me imagino que Dios diga, yo no voy a seguir mandando naves porque no están funcionando. Imagínense ustedes. Hay que cerrar el aeropuerto. Los hombres, cuando algo falla que tiene riesgo, no siguen trabajando. Que vayan los rusos, pero aquí algo falló
y yo voy a mirar en qué falló. No vamos a mandar a que se mueran 2 o 3 más si no sabemos qué fue lo que falló. Y yo te digo, por el Espíritu Santo, tomé esa ilustración que es muy conocida por ti, para decirte, si algo no funcionó, no siga mandando nave para allá arriba. Digo, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Pero quiero ser cristiano. Amén. Estoy cansado de llevar el nombre y no ser como Cristo. Estoy diciendo que es poder de Dios y no se ve el poder. Estoy diciendo que es amor y no se ve en mí. No, el Evangelio es lo que es. Yo soy responsable a que funcione en mí. Porque depende de que yo le crea a Dios y yo tengo la fe porque me la dio y que yo me entregue al Señor para que Él pueda hacer conmigo. Dios no puede hacer con nadie lo que quiera hacer si no se entrega. De ninguna manera la obediencia le facilita a Dios hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Si Dios nos quiere llevar a Florida y nos dice que tomemos la 95 Sur y usted toma la 95 Norte, usted va a ir por otro camino y no va a llegar a Florida. Y a Florida es que Dios lo quiere llevar. Así que siga la instrucción para que llegue donde Dios lo quiere llevar. Amén. Amén. No inutilice, porque cada vez que usted y yo le fallamos a Dios, la gente nos ve débiles, nos ve siempre de la misma manera y nos ve siempre con ánimo, saltando, brincando, diciendo, y solamente se ve lo mismo, como la espuma, como la cerveza que sube y el chocolate y muchas cosas, y que después se baja y se ve todo nada, todos los días. Y todos los días frustrado y todos los días esto no funciona y todos los días, sí, pero hay que estar aquí, pero no funciona. Y tomamos 2 actitudes. La actitud del desánimo, me voy a mi casa, me voy a retirar a ver qué es lo que está pasando y que estoy en un trato. ¿Qué trato ni trato? Viva siempre en el Espíritu, se acabaron los tratos. Amén. Y con eso no le estoy diciendo que no hay tratos. Porque todo el mundo tiene tratos. Pero los tratos no lo detienen a usted. Ni lo paralizan, todo lo contrario, lo impulsan. Amén. Salga de ese estado. No se deje llevar de cómo se siente. Siempre va a estar enfermo. Van a venir enfermedades, van a venir contrariedades, van a venir accidentes, se va a quedar sin trabajo, va a venir un montón de cosas. Pero usted primeramente es cristiano y luego es un obrero. Usted primero es cristiano y después lo otro. Amén. Amén. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Oh, yo le oro al Dios eterno que levante una generación como la primera para que la gente pueda olfatear el verdadero olor de Cristo en esta generación. Que Dios, como director de la orquesta, haga así, para que todo el mundo se calle y se pueda oír la música de Dios en ti y en mí. En el nombre del Señor Jesús. Yo también oro por ti, mi hermano, mi hermana. Dios ha permitido en su gracia, porque te ama, que este mensaje llegue de la manera que fue a tu casa y ahí donde tú estás. En el nombre de Jesús, yo oro al Padre que permitió que este mensaje llegara a ti, que ahora mismo siembre esa palabra en ti, que tú seas ese cristiano que Dios diseñó desde la eternidad, que vive para la alabanza de la gloria del Padre, que no avergüenza a Dios y es como Juan, una antorcha que arde. Eres un ministro que eres llama de fuego, que así te vean los hombres viviendo a Jesús, para que los hombres crean a Dios y glorifiquen a Dios en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga y te dé la victoria. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.